O Xbox o PlayStation tienen que desaparecer. Y no lo digo yo, sino que lo dice la firma de FC Intelligence, que tras haber hecho un análisis de mercado, el cual personalmente creo que no es del todo correcto, ahora vamos a pasar a comentarlo, pues una de las principales empresas de consolas a nivel mundial a día de hoy tendría que desaparecer, al menos de forma tradicional. En este vídeo te voy a explicar todo lo que hay detrás de esta información, que la vas a estar viendo en todo tipo de medios de prensa y de comunicación, y lo que pienso acerca de todo esto, porque creo que, aunque es bastante tremendista, sí que creo que tiene parte de razón, pero otras tantas creo que se las están olvidando y se las están pasando por el forro. Si os parece, nos vamos a poner directamente a echarle un vistazo a la noticia, ¿no? Aquí dice: se afirma que la industria de los juegos solo tendrá espacio para una consola de próxima generación que no sea Nintendo, es decir, el espacio de Nintendo Switch 2 no se estaría poniendo en entredicho, y creo que nadie en este mundo lo estaría poniendo en entredicho. Si eres tú de los que lo ponen en entredicho, ponmelo en comentarios, porque eres un rara avis, ¿no? Bien, vamos a ponernos a hablar y a echarle un vistazo. Sony o Microsoft lucharán duramente con su próxima consola, predice una empresa de investigación bastante importante, también hay que decirlo, ¿eh? Bien, la firma de investigación de mercado DFS Intelligence publicó su informe y pronóstico anual de mercado esta semana, en el que proyecta un importante crecimiento de ingresos para la segunda mitad de la década, al tiempo que predice un riesgo significativo para uno de los 3 fabricantes de consolas establecidos, ¿vale? Bien, aquí empieza a comentar que básicamente hubo un bajón después del tema del COVID, ¿no? En lo que viene a ser compra, ¿no? O ingresos por parte de la industria del videojuego más tradicional, a lo mejor no relacionada con el tema de los móviles, etcétera, etcétera, pero sí de la parte más tradicional, y que, bueno, a partir de este momento, del año 2025, volveríamos a ver un nuevo repunte, sobre todo impulsado por la propia Nintendo Switch 2, ¿no? La empresa predice que el número de personas en todo el mundo que juega videojuegos superará los 4.000 millones en 2027. Claro, entiendo que videojuegos de esto de alto rendimiento, o de videojuegos premium, o videojuegos más tradicionales, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que especificarlo, ¿no? Porque claro, en la parte de videojuegos de Android, etcétera, pues bueno, ahí estaría todo bastante más ampliado, ¿no? Pero bueno, ese no es el foco de este vídeo, así que tampoco me parece importante. Casi la mitad de la población mundial proyecta que Nintendo será el claro ganador, creo que nadie va a discutir ese punto, en la próxima generación de consola, debido a una gran parte en combinación disponibilidad temprana y competencia limitada, ¿no? Competencia limitada porque nadie, por lo menos al principio, va a estar compitiendo en ese segmento, por lo menos nadie relevante, ¿no? Ya sabéis que una de las máquinas con las que yo más juego es Steam Deck, ¿no? Esto es una consola portátil, en fin, pero está claro que esto es un puro nicho, ¿no? No voy a intentar aquí convencerme de algo que no es, ¿no? No hay espacio para más de 2 sistemas de consolas importantes, ¿no? Dice este estudio: Sony o Microsoft tendrán dificultades para ocupar un distante tercer lugar, dependiendo en gran medida de cuál de esas empresas puede ganar impulso desde el principio, ¿no? Entonces, claro, aquí empieza a comentar, ¿no? Que simplemente PlayStation tiene un mejor posicionamiento dentro del mercado, que Xbox lo tiene más complicado, pero que hay una serie de factores que hay que tener en cuenta, ¿no? Y dice, y concluye al final este estudio: si bien 2025 marcará el comienzo de esta trayectoria ascendente, dice, dentro de lo que viene a ser el gasto, ingresos dentro del mundo del videojuego, quedan algunas preguntas importantes, incluida quién perderá la guerra de consolas de la próxima generación y quién ganará la batalla de distribución de software de juego. Me parece interesante que separe ambos elementos, ¿no? Porque una cosa es la guerra de consolas y otra cosa es la guerra de la distribución de videojuegos, ¿no? Lo cual, la guerra de consolas, si nos ponemos específicamente, siempre ha sido también una especie de guerra de distribución, porque claro, el que tenía la consola se quedaba con, bueno, que todos los juegos salieran en ella y por lo tanto un porcentaje de esos ingresos, ¿no? Que básicamente una de las partes importantes de la distribución, ¿no? Pero bueno, y con los grandes editores centrados en servicios en vivo, en torno a franquicias imperecederas, las oportunidades para los estudios más pequeños serán abundantes. Vamos a ver, personalmente yo creo que se va a eliminar una de estas 3 grandes empresas dentro del segmento de las consolas, entendiendo consolas como hardware. No, tremendamente no. Pero cuando digo un no, es un no infinito. Claro, a lo mejor muchos de vosotros me vais a decir: Rafa, es imposible que Microsoft pueda seguir compitiendo dentro del mundo del hardware de consolas como lo suele hacer habitualmente. Desde luego, también estoy contigo. O sea, es lo malo de esta visión, ¿no? Me encantaría ser una persona que te diga PlayStation es mala, Xbox es buena, Xbox es buena, PlayStation es mala, o bueno, no sé, creo que he dicho lo mismo ambas veces, ¿no? Pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Que pueda poder tener un argumento
argumento maniqueísta dentro de todo este terreno, pero no lo tengo, lo siento, así que te voy a explicar. Personalmente creo que la siguiente generación se va a mantener muy parecida a la que tenemos a día de hoy, pero con algunos cambios bastante significativos. El primero de todos, uno de esos cambios, y esto ya estoy hablando desde mi propio punto de vista, por lo tanto, te digo, es mi opinión y ya está. La siguiente generación, en el caso de PlayStation, va a ser una generación bastante tradicional, ¿no? El caso de Nintendo Switch 2 no lo voy a comentar porque va a seguir como Nintendo Switch 1, en mi opinión, no va a haber grandes cambios. Pero en PlayStation 5, en PlayStation 6 en este caso, sí que creo que va a tener una visión o una generación bastante tradicional, parecida a lo que hemos visto en PlayStation 5. Sacarán una máquina portátil posiblemente e intentarán que los juegos que salgan en PlayStation 6 también se ejecuten en la máquina portátil, porque ya han aprendido de experiencias anteriores como con PS Vita, que no podían mantener dos sistemas de producción de videojuegos, tanto de third party como de first party como de second party, teniendo en cuenta los gastos de producción que tenía ya un juego de PlayStation Vita, ¿no? Que ya no estábamos hablando de un juego precisamente pequeño, estábamos hablando de juegos ya de palabras mayores, prácticamente al nivel de una PlayStation 3, más o menos, ¿no? Entonces eso es importante. En cambio, en el caso de Microsoft, sí que creo que podría ser esa empresa que perdiera la guerra de consolas, según el estudio que estábamos comentando. Pero claro, para mí eso no implica, primero, que pierda hardware, y segundo, que pierda una guerra de consolas, que a la gente aquí, ¿qué quieres que te diga? No, me explico. Lo que creo que va a ocurrir, y esto ya se ha estado hablando largo y tendido, es que Microsoft va a crear un modelo de referencia de consola, el cual se venderá de manera limitada, siguiendo las mismas estructuras o las mismas, bases que hizo la propia Valve. ¿Qué quiero decir con esto? Vale, se va a vender la Xbox Series W, la Xbox 720 o como quieras llamarla, la siguiente generación de Xbox se va a vender a lo mejor dentro de la propia página web oficial de Microsoft, a lo mejor incluso de manera exclusiva dentro de la propia página web de Microsoft, se va a vender a lo mejor en Estados Unidos, Canadá, Europa, o sea, la Unión Europea, Reino Unido, Australia y 4 países más. Latinoamérica la olvidamos, Asia, gran parte de Asia la olvidamos, a lo mejor solo se vende en Japón, Taiwán, algo así, y poco más. Estos países no me lo estoy sacando de la manga, sino que son los mismos países donde hay distribución de la propia Valve, ¿no? Y más o menos me huelo que podría ser muy parecido, ¿no? La distribución de una nueva generación de Xbox hecha por la propia Microsoft que lo que está haciendo la propia Steam Deck. Bueno, Rafa, entonces sí, es una consola súper limitada y simplemente lo hacen para mantener un poco el tipo, ¿no? No, para nada, no creo eso. ¿Por qué digo que no creo eso? Vamos a ver, puede que eso se considere una pérdida de la generación o de hardware, pero claro, es que no te estoy contando la segunda parte, ¿no? Y esto ya se ha dejado entrever en diferentes declaraciones de del propio Phil Spencer, ¿no? Y también de lo que podemos oler de lo que está ocurriendo también en Valve, utilizando a Steam Deck como referencia, ¿no? Y creo que es un buen ejemplo, pues sería lo siguiente, y es que la propia Microsoft lo que estaría haciendo en la siguiente generación, aparte de crear un modelo de Xbox siguiente que venderían de manera limitada, el cual a mí me gusta llamar modelo de referencia, es decir, un modelo de Xbox que tiene una serie de características para que otras empresas puedan copiar, puedan reproducirlo o puedan incluso mejorarlo. Y me explico. Ahora ya sabemos que las consolas han subido a precios realmente astronómicos. Prácticamente ese concepto de que el modelo de la consola tiene que estar perdiendo dinero para después poder recuperar la empresa con el tema de los ingresos con juegos, los ingresos con periféricos, se está olvidando. Y un modelo muy claro sería, por ejemplo, la reciente PlayStation 5 Pro. Una PlayStation 5 Pro que la verdad... Yo personalmente creo que Sony gana y mucho dinero con cada venta de PlayStation 5 Pro. Llamadme loco, ¿no? Pero creo que eso se ha implementado. O sea, el concepto de la consola barata, eso va a eliminarse. Y sí, considero que PlayStation 5 y Xbox Series por 550 pavos podíamos entrar dentro de ese concepto de consola barata, porque te estaban dando un hardware muy potente, pero digamos que a nivel de precio, para llegar a equipararlo, por lo menos en la época en la que salió, pues era complicado, ¿no? Cosa que ya con PlayStation 5 Pro la cosa empieza a difuminarse bastante, ¿no? Bien,
Dicho todo esto, lo que creo es que Microsoft lo que va a hacer va a ser licenciar a otras empresas OEM, tipo Asus, tipo Lenovo, lo que sea, para que hagan ellos su propia versión de Xbox. Es decir, va a ser una Xbox, pero que la haga Asus, va a ser una Xbox que la haya Lenovo, va a ser una Xbox que la haya tal. Las características van a ser prácticamente las mismas o una referencia, y como mucho podrán superar esas características. Por lo tanto, a lo mejor desde el primer día te podrás comprar una máquina por parte de Microsoft de la siguiente generación de Xbox con unas características bastante buenas, bastante potentes, a un precio realmente ajustado. Pero si quieres una versión Pro para poder jugar todos los juegos a 4K a 120 Hz, pues te podrás comprar a lo mejor una consola de 1.200 euros hecha por Asus. Oye, quiero una consola un poquito mejor, puedo comprarme una consola de Lenovo, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta ahí todo correcto, y así es como yo creo que va a querer plantear la nueva generación la propia Xbox. Claro, eso también aplica al segmento de las máquinas portátiles, ¿no? Ellos hacen una máquina portátil de referencia, la cual otras empresas cogerán, y en ese momento, pues, otras empresas, a lo mejor, como no distribuye Xbox, a lo mejor en, yo que sé, en Malasia, pues en Malasia viene y la empresa, pues yo que sé, cualquier empresa que se os ocurra de informática, ¿no? Lenovo, por poner el mismo ejemplo, pues decide, vale, pues yo voy a crear la Xbox portátil Made in Lenovo, ¿no? Y la voy a vender allí. Esto es un modelo que tampoco sería la primera vez que se hace, eso sí, sería la primera vez exitosa o queriendo que sea exitosa que se hace, ¿no? Porque la primera vez fue con el caso de 3DO y no salió muy bien. Pero claro, no había los elementos tan potentes que hay ahora mismo en el mercado, porque claro, tú ahora mismo te estarás preguntando, Rafa, pero si no hay una consola potente, única, etcétera, los desarrolladores no van a querer desarrollar videojuegos para ella, ¿no? O sea, qué locura, es que nadie se va a querer poner a desarrollar en una consola que pueda hacer Lenovo, que pueda poner Asus, que pueda hacer... Y yo te voy a decir, claro, hasta cierto punto es real, porque Microsoft tiene, y no me canso de decirlo, pero parece que algunas veces me siento un poco solo dentro de esto de charlando sobre videojuegos y tal, pero es que Microsoft tiene uno de los mayores monopolios dentro del mundo del videojuego, que en el mundo de las consolas no termino de entender por qué no lo utiliza, no lo explota, y es que tienen el sistema operativo de PC más monopolístico, iba a decir el más utilizado, eso es un eufemismo, es el monopolio absoluto, ¿vale?, del mundo del videojuego dentro de PC, que se llama Windows. Si Microsoft unificara un sistema operativo Windows e implementar algún tipo de modelo o de modo para que sea una especie de game mode, al igual que hace Valve con Steam Deck, te digo, estoy aplicando mucho el modelo de Valve, pero con la fuerza de Microsoft que tiene Windows, ¿no? Valve se tuvo que inventar un jodido sistema operativo completo para poder hacer esta estrategia que te estoy diciendo, que Microsoft podía aplicarlo de manera muchísimo más sencilla, porque no se tiene que inventar un sistema operativo completo, crear capas de compatibilidad para que funcione un juego de Windows dentro de un Linux ¡No! Microsoft ya lo tiene. Microsoft ya lo tiene. Lo que pasa es que esa inoperancia o esa falta de comunicación entre departamentos, yo creo que es lo que ha estado lastrando a todo esto. Pero si en algún momento Microsoft consiguiera reunir a los departamentos de Windows y a los departamentos de Xbox y entender, mira, vamos a hacer un Windows con todas las de la ley, que tú puedas instalar ahí, pues yo que sé, tu Blender, que puedas instalar ahí tu Office, puedas instalar ahí lo que te dé la gana, pero aparte tengo un game mode como Steam Deck, y ahí pueda estar todo centrado para videojuegos, que el sistema operativo esté ultra centrado para videojuegos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tanto en la versión de las consolas de sobremesa como lo de la portátil, ya no necesitaría Microsoft que las desarrolladoras crearan juegos para Xbox, ya lo crean para PC. Pues lo único que te voy a pedir como creador de este hardware que tiene muchos fabricantes es una serie de características mínimas, cosa que se parece muchísimo también a lo que ha hecho Valve con el sistema de verificados, ¿no? O sea, no te estoy diciendo algo que me estoy sacando de la manga, esto ya se está aplicando dentro del mundillo. Lo que pasa es que, claro, Valve lo está haciendo a pequeño nivel, Microsoft lo puede hacer con todas las de la ley, y teniendo en cuenta de que tiene Windows, no tiene que hacer cosas locas de capas de compatibilidad, incluso temas de anti-cheat para temas de videojuego, compatibilidad con Game Pass obviamente, y por supuesto, y esto es la que a la gente le escama, una posible colaboración para que, bueno, tienes Windows, ¿no? Pues tú puedas instalar tu Steam, tú puedes instalar tu tal. Entonces, claro, esto ya lo he comentado en un anterior vídeo, que te lo voy a dejar aquí arriba en una tarjetita, pero más allá de todo eso, no me quiero repetir con todas estas vainas, pero más allá de todo eso, lo que yo sí veo es que hasta cierto punto sí tiene razón si me pongo estricto.
va a desaparecer la consola Xbox, pero no va a desaparecer el hardware. Es más, creo que Xbox está haciendo una apuesta por el hardware extremadamente grande. ¿Por qué? Porque al igual que Valve, se han dado cuenta de que solamente liderar en un único territorio, Valve lidera en el terreno del PC con mano de hierro, Microsoft no lidera en nada, la verdad, no lidera en nada. Ahora mismo sí que tiene una cantidad de estudios súper top, que ahí sí que podríamos decir que lidera, ¿no? Bastante en cuanto a estudios de desarrollo, ¿no? Uno de los grandes líderes del mercado a día de hoy, por haberse comido Activision Blizzard King, sobre todo. Entonces, podemos decir que Microsoft ha llegado a la misma conclusión de Valve y ha dicho, vale, pero van a empezar desde otro terreno, ¿no? Vale, nosotros ya tenemos una cierta potencia dentro del mundo del hardware, cosa que Valve no tiene, somos los terceros, ¿vale? Pero podemos ir construyendo eso poco a poco, ¿no? Construimos una especie de plataforma que sea eterna, ¿vale? Cada X tiempo creamos un modelo de referencia que sea más potente para que los nuevos fabricantes de consola pues puedan aplicarlo, pero lo que no va a ser una consola per se, sino que va a ser un hardware muy orientado a videojuego y simplificado. Un usuario que se vaya a comprar una Xbox de Asus, ¿vale? A efectos prácticos va a tener la misma experiencia que una consola, pero en esencia sabe que si después se compra una consola de portátil con tipo Steam Deck, tipo Asus ROG Ally, va a poder seguir jugando esos juegos y sus partidas guardadas. Que después, si se compra un PC para jugar normal en su casa, va a poder seguir comprarlo. Que si dentro de 20 años sigue jugando, pues sabe perfectamente que esos juegos que ya compró a día de hoy va a poderlo seguir jugando porque no deja de ser PC. Y si mañana quiere salirse de mi ecosistema Xbox, aunque esté en mi hardware o lo que sea, también puede hacerlo, porque puede instalar Steam, puede instalar GOG, puede instalar Epic o lo que sea, y puede seguir jugando. Y vuelvo a decir, creando ese giro y, bola de efecto en la cual se podría jugar un juego de Sony dentro de una máquina de Microsoft, dentro de una máquina de Xbox, que al fin y al cabo no dejaría de ser un PC, ¿no? Por eso digo, ¿tiene sentido esto? Sí, pero hay que poner toda esta miriada de matices que parece que muchas veces se nos olvidan. Microsoft es un gigante dormido con uno de los elementos más importantes dentro de sus manos, que es Windows. El día que aprendan a utilizarlo, miedo me da la industria, porque de verdad, a día de hoy, es el ecosistema, es el entorno con más juegos de todo el mundo. Solo faltaría Nintendo, que está enclaustrada dentro de su propio nicho, lo cual creo que es la mejor decisión, y eso que creíamos que era algo absurdo, pero creo que es la mejor decisión que han creado. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo, déjame tu comentario o tu opinión. Yo no tengo aquí la razón eterna, ¿no? Yo no soy aquí el mismísimo Nostradamus para predecir el futuro, es mi opinión. Espero leer la tuya en comentarios con toda la educación del mundo. Nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.